máximo, ¿sí? La apertura máxima. En general, los ángulos estrechos tienen evangélico de 1 o 2, o 0, que ya contaste, ¿sí? Entonces, para repasar un poquito, para vos que llegaste quizás por último, un último resumen acá, mira. Lo que hay que ver cuando uno ve la prendidura, entonces es mirar el borde de la pupila, en la configuración del iris, ver cómo está el iris periférico, ver la banda del cuerpo ciliar, que es lo más profundo del ángulo, el espolón, el trabeculado anterior y posterior, y la línea de Schwab. ¿Sí? Y ahí vemos acá algunos casos de imágenes de la laparoscopía para que ustedes puedan identificar. Acá entonces tenemos, ¿qué les parece? Ya está escrito arriba, pero es un ángulo normal, ¿no? Fíjense que hay las 4 estructuras visibles, la banda del cuerpo ciliar, que varía digamos, su tamaño, el espolón, que es la blanquecina, el trabeculado posterior, el anterior, y acá la Schwalbe, que en este caso tenía un poco de pigmentación, ¿sí? En hora 6 en general puede encontrarse un poquito de pigmento sobre la Schwalbe. Después vemos algunos casos, otro ángulo normal, ángulos bien pigmentados, entonces facilita identificar las estructuras. Acá hay presencia de procesos heridos ciliares que son normales, ¿sí? De ser encontrados, que son esos pequeños puentecillos laxos acá, encontrados en el ángulo, los que están ahí en esa imagen. A diferencia de las sinequias, son como adherencias realmente, ¿no? Del ángulo del iris a la córnea, al ángulo. Acá en la UVM podemos visualizar estas sinequias que están en la laparoscopía. Acá tiene esa adherencia. Recuerden que las sinequias, para poder identificarlas con la laparoscopía de indentación, la dinámica, presionamos y ahí el ángulo se abre. Acá, ¿qué ven de raro en esta foto? Sangre, ¿no? Sí, se ve esa coloración hemática acá, porque es sangre, realmente es un ojo claro, celeste. Entonces, por detrás del trabeculado posterior se encuentra el canal de Schlemm, entonces ejerciendo un poquito de presión por reflujo, se llena de sangre en el Schlemm, y ahí podemos visualizar en pacientes que tienen poco pigmento en el trabeculado posterior. Es normal visualizar eso. Acá tenemos un glaucoma pseudodesfoliativo. ¿Alguien quiere, se acuerda? La línea de San Paulesi. Exacto, la línea de San Paulesi. Entonces, en este caso era un ángulo abierto. Acá tenemos la banda del cuerpo ciliar, espolón, trabeculado posterior, anterior, y ahí está doble línea ondulada acá, que es característico de la pseudodesfoliación, y ahora 6 se logra visualizarla mejor. Es por el pigmento que se dispersa. Muy bien, acá también, acá se ve más claro, ¿no? Doble línea ondulada sobre la Schwalbe. Acá trabeculado anterior, trabeculado posterior, espolón y banda del cuerpo ciliar. Lo mismo, material exfoliativo, acá en hora 6. Y esa doble línea. Esta página es muy buena para diagnóstico y estudiar gonioscopía, gonioscopio.org. Acá un paciente con ojos celestes, y se visualiza este vaso, que no hay que pensar que todos los vasos en el ángulo son patológicos, es normal, parte del círculo mayor del iris. Y también fíjense la variación de la pigmentación del trabeculado posterior en ese paciente con ojos claros, ¿no? También un ángulo súper abierto. Ya en este caso, en una imagen gonioscópica ya no se visualiza ninguna estructura, es un ángulo estrecho, que puede ser por diferentes motivos. En este caso había anteriorización del cuerpo ciliar, que después vamos a ver, y eso estrecha el ángulo, y acá es un bloqueo pupilar relativo, que también vamos a ver cuando veamos UVM ahora. Cierre posicional, o sea que no se ve ninguna estructura, y entonces uno ejerce la indentación y ve que se abre, entonces que no hay sinequias, era solo contacto o cercanía del iris a la córnea. Acá tenemos un caso de sinequia y un síndrome herido córneo-endotelial, que tiene esa alteración en la córnea. Neovasos
en este caso tenía, acá se visualizan esos vasitos. El glaucoma neovascular empieza, bueno, ya saben ustedes cómo empieza en el iris, va llegando al ángulo hasta que se produce una banda neovascular en el ángulo y después en estadios finales de la enfermedad ese ángulo se cierra por la contracción de esa banda neovascular. El síndrome de iris plató es importante en la indentación para poder diagnosticar iris plató, ejercer entonces la indentación, la presión en contra de la córnea produce que se hunda una parte del iris, pero la parte más central de la pupila no se hunde y la parte más cerca del ángulo tampoco por esa rotación anterior del cuerpo ciliar. Entonces produce esa forma característica en doble jiba que se ve en el iris plató. Acá tenemos la anteriorización del cuerpo ciliar. Entonces, post-iridotomía el ángulo no varía mucho, se elimina el componente de bloqueo pupilar, pero el ángulo sigue estrecho y con la indentación tampoco se abre el ángulo. Acá un glaucoma facomórfico, en donde se ve esa forma de iris volcanizado, ¿no? Con la parte central del iris más prominente. Un glaucoma pigmentario. Tenemos varias características del ángulo de la lámpara de hendidura en pacientes con glaucoma pigmentario. En la gonioscopía vamos a ver esa cantidad excesiva de pigmento, más todavía en hora 6 por la misma gravedad, pero es una pigmentación diferente a la que se ve normalmente en el trabeculado posterior, mucho más densa, un marrón mucho más oscuro. También en el ecuador del cristalino se ve esas líneas estrías de Shea que son también por la misma pigmentación. Hay parches de atrofia en el iris, característico de la enfermedad, y en la gonioscopía otro hallazgo es el aumento de la concavidad iridiana. Entonces cuando ustedes ven también, además del uso de Krukenberg, ustedes miran el iris tiene una concavidad pronunciada, siempre hay que pensar en un glaucoma pigmentario. La gonioscopía define el diagnóstico. La OVM, mira, acá se nota la concavidad, ¿no? Aumentada, supermercada, y en la OVM, mira. Entonces acá hay mucha superficie de contacto irido-cristaliniano, de ahí el roce y liberación de pigmento. Por eso en algunos casos, yo creo que estaría indicado hacer una iridotomía periférica con láser para que el iris se anteriorice y no haya tanta diferencia de presión y la concavidad disminuya, y ahí disminuye el roce y ayuda a mejorar, a eliminar o a reducir el mecanismo de producción de pigmentos, ¿sí? No en todos los casos, pero en este que hay gran contacto irido-cristaliniano, sí. También la gonioscopía sirve para visualizar cuerpos extraños o para control del postquirúrgico. En este caso era una válvula que tenía aceite de silicón que estaba taponando la válvula, aceite emulsificado ahí en la derecha, para ver cómo está el osteo, en la apertura de la trabeculectomía, ahí se ve el cuerpo ciliar. Presencia de quistes en el ángulo, acá no sé si ven que había como un abultamiento acá en hora 5 de esta paciente, 4-5. Ella además tuvo ángulo estrecho, pero además tenía un gran quiste retroiridiano. Creo que después en la clase hay imágenes de ella. Bueno, entonces como conclusión, la gonioscopía hay que ir haciendo no solo cuando uno sospecha ángulo estrecho, sino que es bueno ir haciendo a todo, como les decía, a todos los pacientes con glaucoma. Y ustedes, para ejercitar, yo creo que es bueno ir haciendo en pacientes miopes cámara estrecha para justamente, cuanto más avanzada ángulo abierto, es bueno para que puedan identificar bien las estructuras. Pacientes más jóvenes a veces cuesta un poco más porque hay menos pigmentos, ¿sí? Así que bueno, eso es todo de gonioscopía.